adelante. Vamos a explicar un poco de lo que veníamos hablando recién. Entonces, lo primero que hay que entender es de qué se trata un mercado, en qué consiste un mercado de competencia perfecta. ¿Sí? ¿En qué consiste un mercado de competencia perfecta? Es el modelo, como les dije, el modelo más básico que se enseña. Un mercado de competencia perfecta es aquel mercado en donde existen, digamos, entre comillas, muchos oferentes y muchos demandantes. Cuando decimos muchos, más que nada, lo que queremos decir es que ninguno de los que participan por el lado de la oferta, productores, puede influir en el precio por sí solo. ¿Para qué? Falta más. Ahí está. Ninguno de los que participan del mercado pueden influir en el precio por sí solo. Es decir, el precio se determina por el libre juego de la oferta y la demanda. Después, hay libre entrada y salida de competidores. Es decir, no existen barreras. Profe, se fue la señal. ¿Se fue? Creo, sí. Yo los escucho. Ahora recién. Ah, bueno, ok. Porque hace rato se cortó. Bueno, ok. Digamos, un modelo de competencia perfecta, tenés muchos oferentes, muchos demandantes, o sea, es decir, ninguno puede influir en el precio por sí solo, es decir, no existe la posibilidad que venga una empresa y establezca un precio por encima del precio de mercado y cobre algo distinto a lo que quieren cobrar el resto de los competidores, ¿sí? Es decir, supongan, no sé, el mercado de soja, por ejemplo, el mercado de maíz, ¿sí? Los mercados de commodities, habitualmente un productor, ¿sí? No puede venir, por más grande que sea, ¿sí? Como hay tanta oferta, no hay uno que tenga un peso lo suficientemente preponderante dentro del mercado como para decir, no, bueno, si la tonelada de soja hoy vale, no sé, $180, pues yo voy a cobrar 500. ¿Sí? No puede pasar eso. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene poder de mercado, se dice, ¿sí? Lo mismo para el lado de los que compran, ¿sí? Después, que existe libre entrada y salida de competidores, es decir, que cualquiera puede entrar y salir, ¿sí? Tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Sobre todo esto, digamos, lo que implica es que no existen, por ejemplo, barreras de gremios, por ejemplo. No sé, si yo quiero participar dentro del mercado de los, no sé, por ejemplo, un caso que hoy estuve charlando. Yo quiero transmitir las carreras de, no sé, turismo carretera en Argentina. ¿Puedo ir y montar un móvil en los autódromos donde se corre y pasar la carrera y cobrar por la publicidad de eso? Y no puedo. ¿Sí? ¿Por qué no puedo? Y porque hay gente que tiene los derechos, ¿sí? Y bueno, lo mismo que si quiero, no sé, transmitir los Juegos Olímpicos. ¿Puedo ir y montar, no sé, una cámara dentro de los estadios donde se juegan los Juegos Olímpicos? No, porque los derechos los tiene el Comité Olímpico Internacional. Es decir, hay barreras a la entrada, ¿sí? Es decir, que vos no podés competir con los canales que tienen los derechos de transmisión. Si yo soy, no sé, la televisión pública y
Teis Sports tiene los derechos para pasar el mundial, y bueno, se los voy a tener que comprar a Teis Sports o voy a tener que compartir con Teis Sports. Ejemplo, ¿sí? A eso me refiero cuando viene Teis Sports. ¿Qué pasa? Entonces, el modelo matemáticamente, digamos, gráficamente se expresa así. Supongan ustedes que tienen dos gráficos. En este gráfico voy a graficar la situación de mercado, ¿sí? La situación que ustedes ya conocen, de demanda y oferta. Esto ustedes lo manejan. Acá pongo cantidad, y acá pongo precio, ¿sí? La cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. ¿Ok? Bien. Y acá voy a poner, fíjense, presten atención. O sea, acá voy a poner, en este gráfico, voy a graficar, acá voy a poner también, voy a medir cantidad de dinero, de plata, ¿sí? Acá también, porque esto es precio. ¿Sí? O sea que en este eje tengo lo mismo que en este eje, ¿sí? Lo cual es fundamental para después hacer un trazado así en paralelo. Y acá voy a poner la cantidad, fíjense que uso la Q minúscula y acá uso la Q mayúscula, la cantidad que produce cada empresa subir. ¿Sí? Tengo N empresas, ¿sí? N empresas. N empresas, ok. Es decir, que I va desde 1 hasta N. Y esta Q sub I es la cantidad que ofrece, que lleva al mercado cada una de las empresas. Es cada uno de los oferentes. Y acuérdense que hay muchos oferentes y ninguno puede determinar el precio por sí solo. Bien. En este gráfico voy a tener principalmente dos curvas que van a ser parábolas, ¿sí? Van a ser parábolas, y otra que va a ser la proyección de esto de acá, el precio de mercado. Este es el precio de equilibrio. Presten atención con esto. Si hay un mercado en el que participan muchos oferentes y muchos demandantes, hay libre entrada y salida de competidores, ¿sí? Y otro supuesto más, ¿sí? Estos son los supuestos, ¿sí? Estos son los supuestos del modelo. Y esto, digamos, empiecen a implementarlo, ¿sí? La idea de construir modelos en base a supuestos, ¿sí? Los supuestos del modelo son muchos oferentes, muchos demandantes, ninguno pesa por sí solo en la determinación del precio, ninguno puede determinar, ninguno tiene poder de mercado, se dice. Hay libre entrada y salida de competidores y además, no hay diferenciación de productos. Voy a poner la E de existe, no existe diferenciación de productos. ¿Vieron que yo les decía lo de la soja? Bueno, la soja que vendo yo es la misma que vende el vecino del campo al lado, ¿sí? Listo, es esa idea, ¿sí? No hay diferenciación de producto. Ahora, ¿qué pasa? Si esto es así, entonces el precio que se determina en el mercado, por el libre juego de la oferta y la demanda, es el precio de equilibrio del mercado, entonces va a ser el precio al cual van a vender cada una de las empresas que entren en este mercado. ¿Por qué? Porque dijimos que ninguna de estas empresas puede determinar el precio por sí sola. Entonces son precios aceptables. Esto pónganlo. Precio aceptable.
como esto viene del norte, muchas veces en algunos manuales o algunos economistas van a escuchar la terminología, que a mí no me gusta enseñarle a anglicismos, pero para que entiendan cuando alguien les habla, price takers. ¿Sí? ¿Sos price maker o price taker? Es decir, ¿sos hacedor de precios o tomador de precios? Y esto es fundamental en economía, o sea, vos querés entender más o menos cómo funciona un mercado, bueno, primero una de las cosas que tenés que entender es si hay alguien que determina el precio o si el precio lo determinan entre todos por el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, piensen lo que... Profe, Sí. ¿y la empresa que son monopolio? Ah, bueno, pero por eso Por el ejemplo. otro ejemplo es, esto es un modelo de competencia perfecta. Ah, ok, Cuando veamos monopolio, las cosas cambian. perfecto. Totalmente. Por eso el ejercicio 3 es de un monopolista. Okay. Pero esto es para competencia perfecta. Es el primer modelo que se enseña. Entonces, fíjense. Sí, el precio de mercado es este, está a este nivel, entonces, y acá viene lo primero que ustedes tienen que entender. Entonces, por cada unidad adicional que venda cada una de las empresas que participan del mercado, ¿sí?, va a recibir el precio de mercado. Es decir, no va a recibir otro precio. ¿Por qué? Porque no es un monopolio. Porque no puede vender al precio que quiera, porque, digamos, es el único que ofrece ese producto. No. Hay muchos que ofrecen lo mismo. Entonces, su ingreso, la variación de su ingreso, variación de I, el ingreso, ¿sí?, el ingreso que es P por Q, que es precio por cantidad, ¿sí?, en relación a lo que varíe la cantidad que vende, va a ser igual al precio de mercado. Y la variación del ingreso en relación a la variación de la cantidad que vende, es decir, la derivada del ingreso, ¿sí?, se llama ingreso marginal. Ingreso marginal. Cuando a ustedes les den una función de ingreso y les digan hallen, o les digan hallen el ingreso marginal de tal productor, saben que primero lo que tienen que obtener es la función de ingreso. Y cuando tengan la función de ingreso, derívenla. Y van a obtener el ingreso marginal. Ahora, si están en un modelo de competencia perfecta, entonces el truco para resolver los problemas también está en ver si no te están dando las curvas de oferta y de demanda. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es resolver el modelo de oferta y demanda, que ya saben resolverlo de la primera parte de la materia, ¿no?, encontrar el precio de equilibrio. Entonces saben que el precio de equilibrio del mercado va a ser el ingreso marginal. Porque ustedes fíjense una cosa, que yo les estoy diciendo que el ingreso marginal, ¿cómo es? Constante. Es constante. Es una recta con pendiente igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el ingreso no varía cuando varía la cantidad vendida. ¿Por qué? Y porque el supuesto del modelo es que ningún productor puede determinar el precio. Todos son precios aceptantes. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Después quiero ver que hagan los ejercicios, porque ahora todo el mundo dice que sí, después tienen que hacer el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Segundo punto. Para vos saber si la empresa gana o pierde plata, tenés que comparar el ingreso contra qué.
Con los costos. El costo. Los costos. Muy bien. Con los costos. Con los costos. O sea que el beneficio B va a ser igual a ingreso menos costo. ¿Sí? Y además, punto y coma para separar, el ingreso, ustedes ya saben que cómo No se ve, profe. ¿No se ve? Ah. Ahí está. Sí. Así. El beneficio es igual al ingreso menos el costo. ¿Y el ingreso cómo lo calculás? ¿Cómo calculás el ingreso? Ustedes que estudian ciencias económicas. Si yo, no sé, vendo chocolates, ¿sí? A 100 pesos cada chocolate. Y vendo 10 chocolates. ¿Cuánta plata me ingresó? ¿No es la venta menos los gastos necesarios o el costo total? Mira, más fácil. Precio por cantidad. Si yo vendo 10 chocolates a 100 pesos cada uno, me ingresaron 1000 pesos. ¿Sí? Y fíjense una cosa. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿De los mismos ingresos no se calculaba el costo de los, el del ingreso, producto? eso, precio por cantidad. Ah, ok. El beneficio es el ingreso menos el costo. Ahora, dentro Ah, de los costos podés poner todas las cosas que dice Diana y un montón de cosas más. ¿Sí? ah, Que tienen que ver con la contabilidad. Pero esto es teoría microeconómica. O sea, lo que uno quiere entender es el comportamiento del mercado. Y es para eso que estudian derivadas, o sea, en parte, ¿no? Entre otras cosas. O sea, lo que estás haciendo es tratar de entender cómo se comportan los mercados, por ejemplo, no sé, los mercados de commodities internacionales como la soja, el maíz, qué sé yo, tienen algo que ver con esto. No es exactamente igual, pero se comportan parecido. Por eso yo les decía al comienzo, no hay mercados de competencia perfecta en la realidad, pero existe cierta forma de analizar las cosas, ¿sí? Que bueno, tiene que ver con armarte modelos en función de supuestos y decir, bueno, cuando ves algo muy parecido a eso, y bueno, entonces nada, le tirás con esto que tenés. Es decir, bueno, el mercado de commodities de granos, ¿sí? Maíz, soja, trigo, etcétera, listo, lo vas a analizar como si fuese un mercado de competencia recta. Ahora, entonces, el beneficio siempre ingreso menos cantidad. Ingreso menos costo, perdón. Y el ingreso, precio por cantidad. Y los costos, nada, serán una función de la cantidad, ¿sí? Ahora, cuando vos querés conocer, cuando vos te dan el costo y querés conocer el costo medio, es decir, el costo por unidad, costo medio, ¿sí? Yo pongo CME, que es el costo por unidad vendida, haces el costo dividido la cantidad. Y cuando querés conocer el costo por producir una unidad más, haces la derivada del costo, que se llama costo marginal, que va a ser delta C sobre delta Q. ¿Bien? Entonces, beneficio, ingreso menos costo. Ingreso, P por Q. El medio es dividir el costo por la cantidad y el costo marginal es hacer la derivada del costo en relación a la cantidad. Fíjense una cosa. Este rectángulo de acá, que va, tiene altura P y ancho Q. Todo esto, que yo marco en rojo, ¿qué es para el modelo de oferta y demanda? Ese cuadrado que yo marqué ahí, ¿qué es? la utilidad puede ser, no. ¿Qué altura Eh, tiene este cuadrado? ¿Qué altura tiene?
¿No tiene altura P? Sí. P. ¿Y qué ancho tiene? Q. Q. ¿Y P por Q qué es? Viste que el ingreso. El ingreso. O sea, ustedes cuando resolvían el modelo oferta y demanda, si yo les preguntaba, ¿cuál es el ingreso que reciben todos los productores en total, digamos, que están vendiendo en ese mercado? Y bueno, tenían que multiplicar el precio por la cantidad. Acá es fácil, porque son rectas. Cuando sean curvas, para encontrar esa área, van a tener que hacer integrales. Y entonces por eso es que se justifica primero que aprendan a dividir y después que dividir. Que aprendan a derivar, ¿sí? Y después que aprendan la antiderivada, que es la integral. Bien. O sea, guarden este grafiquito por un segundo y síganme un minuto. Que les voy a explicar y ahora vuelvo acá. Pero yo voy a borrar. Bueno, ¿qué les dije yo en su momento? Que cuando ustedes tenían una curva, ¿sí? Una curva, para hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, tenían que calcularle la derivada. ¿Sí? Tenían que calcular la derivada. Y además, para calcular el punto en donde la función tenía un punto de inflexión, un máximo o un mínimo, ¿sí? Un máximo o un mínimo, tenías que calcular la derivada e igualarla a cero. ¿Por qué? Y bueno, porque la derivada es la ecuación de la recta tangente de la función en cada uno de los puntos donde está definida. Y yo lo que les decía es, bueno, en los puntos en donde la función alcanza un máximo o un mínimo, la recta tangente, ¿qué pendiente tiene? 0. 0. Y si esto fuese una función de beneficio, porque a mí lo que me interesa en economía es encontrar la cantidad para la cual el beneficio de una empresa, por ejemplo, es máximo. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, si yo quiero maximizar, ¿sí? El beneficio, que es igual al ingreso menos el costo. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tenés que hacer la derivada del beneficio en función de qué. Y bueno, el ingreso de qué depende, de la cantidad que vendo. Y el costo de qué depende, de la cantidad que vendo. ¿Sí? Entonces, la derivada del beneficio en función de la cantidad, es decir, la derivada de B en función de Q, que es lo mismo que decir B', ¿a qué va a ser igual? Y bueno, va a ser la derivada de I, que depende de Q, y prima, menos la derivada de C, que depende de Q. ¿Y eso a cuánto tiene que ser igual para que el beneficio sea máximo? ¿Cuánto tiene que valer la derivada para que la función alcance un máximo o un mínimo? 0. 0. Entonces la derivada del ingreso tiene que ser igual a la derivada del costo. ¿Qué es esto? La condición de maximización de beneficios. Vamos de nuevo. Yo tengo una función de beneficio, ¿sí?
yo sé que, supongo, como analista económico, supongo que todos los empresarios quieren maximizar su beneficio. Bueno, ¿cómo van a hacer? Y bueno, supongo que conocen su función de beneficio, ¿sí? Y que van a tratar de encontrar la cantidad, ¿sí? Que van a tratar de encontrar la cantidad que hace que la derivada de esa función, ¿sí? Sea igual a 0. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que, como el beneficio es I menos C, entonces la derivada del beneficio es la derivada de I menos la derivada de C. Y eso tiene que ser igual a 0. O sea que la derivada de I tiene que ser igual a la derivada de C, porque no hay otra manera que se cumpla esto. Que I menos C sea igual a 0 quiere decir que sean iguales. ¿Cómo se llama la derivada del ingreso? Lo tienen, si tomaron nota, lo tienen ahí, pero se llama ingreso marginal. Acuérdense, todo lo que es ingreso marginal, ¿sí? Ingreso marginal igual a costo marginal. Todo lo que es marginal es la derivada de lo que te dice, o sea, es decir, el ingreso marginal es la derivada del ingreso, el costo marginal es la derivada del costo. Ahora, porque es como, y ustedes pónganse a pensar, es muy intuitivo, porque, digamos, yo voy a vender, como productor, voy a vender hasta que el costo de la última unidad, o el costo de una unidad adicional de producción, sea igual a lo que el mercado me paga por eso. Porque si yo, por producir una unidad más y venderla, incurro en un gasto superior a lo que me paga el mercado, es decir, tengo un costo marginal mayor que el ingreso marginal, y entonces esta cuenta me es negativa. Es decir, me pasé de rosca, es decir, vengo subiendo, o sea, vengo produciendo cada vez más. Llegué hasta acá. ¿Sí? Llegué hasta acá. Bueno, el ingreso por esta unidad, si esta es la función de beneficio, es igual al costo de esa unidad. Yo sé que al comienzo cuesta pensar esto, ¿eh? No es algo tan sencillo, pero si ustedes lo meditan, tiene todo el sentido del mundo. Si ustedes tienen que administrar, y de hecho, si piensan los que hicieron conmigo, y bueno, y también lo que hicimos al comienzo de la materia, pero lo que hicieron conmigo en Matemática 1, yo les vengo diciendo todo el tiempo, en programación lineal es lo mismo. Es decir, bueno, vos tenés que fijarte siempre en qué costo incurrís, ¿sí? En qué costo incurrís por producir una unidad más, y lo que te paga producir vender esa unidad más. Si lo que te paga es más del costo en el cual incurrís, y bueno, entonces lo haces. Si lo que gastás es más de lo que te paga el mercado por esa unidad adicional, entonces no lo haces. Y esa es la idea de que el beneficio marginal, porque la derivada del beneficio, ¿cómo se llama? Beneficio marginal, que el beneficio marginal sea igual a 0. ¿Qué es que el beneficio marginal sea igual a 0? La condición de maximización de beneficios. Ustedes fíjense, si yo produzco, esta es X asterisco, si yo produzco X sub 1, por ejemplo, que es mayor que X asterisco, ¿sí? El beneficio no es máximo. ¿Por qué? Y bueno, debe ser ¿por qué? Porque el costo por producir este adicional de unidades, esta cantidad que está entre X asterisco y X sub 1, tiene que haber sido mayor que el ingreso que percibí por estas unidades. ¿Sí? Claro.
Sí, me acuerdo que hubo un ejercicio en Matemática 1 en el que era así, pero al comprar una unidad más, el, ¿cómo es? Proveedor nos ofrecía un descuento y ahí calculábamos si nos convenía o no. Ah, sí, tenía una vuelta, sí, me acuerdo. Después estaba el de las pinturas, ese también era un tema. Bueno, a ver, ¿qué les quiero decir, chicos y chicas, con esto? Vamos a hacer así. Suponga que una empresa opera en un mercado de competencia perfecta. Se sabe que el precio de mercado que rige al momento de realizar el análisis es de 200 pesos por unidad. ¿Cuál es el ingreso de la empresa si vende 180 unidades del producto? Y si vende 181, encuentre la función de ingreso total, la función de ingreso medio y la función de ingreso marginal. Grafique. ¿Se animan a hacerlo? Y nos vemos el viernes y terminamos de ver esto. Y dice, ejercicio 2. Se conoce que una empresa que produce bolsas de polietileno tiene un costo por unidad producida de 400 pesos y que además sus costos fijos mensuales ascienden a un total de 500.000 entre alquiler y servicios básicos. Se le pide que encuentre las funciones de costo total de la empresa para la producción de bolsas, la función de costo medio y la función de costo marginal. Si la empresa decide producir 1.000 pesos por mes, si la empresa decide producir 1.000 pesos por mes, ¿cuál será el costo total asociado? ¿Cuánto es el costo por bolsa? Ahora suponga que recibe más pedidos y por lo tanto su producción aumenta a 2.000 bolsas por mes. ¿Cuál será el costo total? ¿Cuál será el costo por bolsa? ¿Cuánto le cuesta a la empresa cada una de las 1.000 bolsas adicionales? Profe, los Lea. 1.000 que dijo usted, si la empresa decide producir 1.000, yo entendí 1.000 unidades, no 1.000 pesos por mes. ¿Es 1.000 pesos o 1.000 No, si la empresa unidades? decide producir 1.000 por mes. 1.000 unidades. 1.000 unidades. ¿Cuál será el Ok. costo total asociado? Fíjense una cosa, en el ejercicio 2, eh, en el ejercicio 2 ustedes les dice que el costo por unidad es igual a 500, ¿no? O 400. Bueno, lo que sea, 400 pesos, ¿sí? Supongan, lo que sea, 400 o 500. Y que los costos fijos, ¿sí? Los costos fijos, es decir, servicios, alquiler, etcétera, son 500.000 pesos. ¿Sí? 500.000 pesos. ¿Cómo es mi función de costos? Bueno, mi función de costos va a ser igual a 500.000, que los tengo fijos, más 400 por la cantidad que produzca de bolsas. ¿Sí? ¿Cuál va a ser Que el son, costo? ¿Cómo? que son 1.000 la cantidad en un principio. Claro. Pero ahí ya tenés tu función de costo. Ahí ya, con esto obtenés tu función de costo. Después, Sí. como C es función de Q, si te preguntan cuánto es tu costo por 1.000 unidades, bueno, pones 400 por 1.000 más 500.000 y te da el costo. ¿Cómo es el costo medio? Y bueno, va a ser C dividido Q. Y bueno, entonces va a ser 500.000, ¿sí? Dividido Q más 400. ¿Qué tipo de función es esta? Logarítmica, Ah, ¿no? no, ¿por qué me decís logarítmica? Si no tiene ningún logaritmo. Ay, no, la otra, me confundí del La nombre. otra, ahí está, muy bien, es la otra. Bueno, pero ¿entienden por qué, o sea, hicimos todo lo que hicimos, es el caminito? O sea, porque esto es una función homográfica. ¿Tiene asíntotas? Sí, tiene asíntotas, Sí. horizontales y verticales. Encuentren las asíntotas a esta función. Que el viernes lo resuelvo. Y, ¿cuál va a ser el costo mínimo?
tienen que encontrar el mínimo el costo. ¿Qué harían? ¿Qué harían para encontrar el mínimo a la función de costo? La derivada. La derivada. ¿Y la derivada del costo cómo se llama? Costo marginal. CMG. La derivada de 500.000, 0. La derivada de 400 por Q, o sea, esto es como si fuese una X. 400. ¿Sí? El costo marginal es una constante. Lógico, ¿por qué? Porque esto es una función lineal. Entonces, la derivada de una función lineal te va a quedar una constante. Encontraste el costo mínimo. ¿Mm? ¿Y qué va a ser el costo mínimo? Va a ser la asíntota horizontal, pruébenlo, pero va a ser la asíntota horizontal de esta función de costo medio. Ahora pueden responder el resto de las preguntas que tienen en el ejercicio 2. Las del ejercicio 1, también, pero les voy a meter un agregado, ¿sí?, a ese ejercicio para que terminen de entenderlo. Después, para que terminen de entender lo que expliqué al comienzo, ¿sí? Pero en principio, ¿la idea cuál es? Que con los datos de los problemas ustedes pueden armar funciones, pueden armar sus funciones, sepan que el costo por unidad, bueno, es el costo medio, ¿sí? Habitualmente te va a quedar una homográfica, para calcular el máximo o mínimo de una función tenés que derivarla, ¿sí? Y siempre, si querés encontrar el beneficio máximo, tenés que derivar el beneficio, o sea, es el beneficio marginal igual a 0, ¿sí?, que implica que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y así vamos a empezar a resolver ejercicios de aplicaciones económicas de derivadas, ¿sí? Yo el viernes voy a terminar de resolver estos ejercicios, espero que ustedes intenten hacerlos, y además les voy a pasar más, para que hagan aplicaciones económicas de derivadas, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Opiniones? Díganme. Los escucho. A ver si no me confundí. Entonces, el costo mínimo sería el costo marginal. El costo marginal igualado a 0. El costo marginal igualado a 0. Por ejemplo, si yo te dijese que el costo de la empresa, ¿sí? El costo de la empresa. Si yo te dijese que el costo de la empresa es igual a menos Q al cuadrado más Q menos 10. ¿Sí? Ponele, no sé, ¿sí? Te inventé. ¿Vos qué sabés? Que esto es una función de qué tipo. Perdóname. Cuadrática. Sacale el menos. ¿Sí? Sacale el menos. Para que tenga sentido económico. Cuadrática. Cuadrática. ¿Con las ramas para dónde? Para arriba. Para arriba. Para arriba. Esto va a ser una cosa así. ¿Sí? El costo. ¿Va a tener un mínimo? Sí, Sí, por acá. sí, va a tener mínimo. Va a tener un mínimo. Sí. ¿Dónde va a ser el mínimo? Yo quiero encontrar la cantidad que hace mínimo el costo. ¿Sí? Yo tengo acá Q y acá tengo plata. ¿Sí? Supongan que hice una estimación econométrica, ¿sí?, y deduje que la función de costo es esta. ¿Sí? La función de costo de la empresa. Produzco bolsas de polietileno, lo que sea. ¿Qué hago? Y bueno, derivo el costo. Derivada del costo en función de la cantidad. Y bueno, la derivada de Q al cuadrado, 2Q. La derivada de Q, 1. ¿A qué tiene que ser igual esto?